Buenas noches, mi gente letrada, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. ¿Cómo están, pinche gente bella? ¿Cómo están? Güey, voy Un poco menos despertando. eufórico, pero bien. ¿Bien? Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Es que pega esa de, ay, que tengo sueño, ¿no? Sí. Activos, vamos. Exacto. No, a ver. Con todo. Ahorita son las 3 de la mañana, llegué, pues, ¿qué estoy haciendo? Durmiendo. Claro. Llegué al set un poco cansado, pero ¿me ven cansado? No, No, ya no. Ya no. Al pedo. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho de su vida? Bien. Inicio de clases de Ay, ya las sé. babies y ha sido un caos, pero bien. ¿Bien? Sí. Qué bueno. Inician bien. Pues también mucha chamba. Qué bueno. Mucha que hacer. Hice un tatuaje el fin de semana de aquí hasta acá. No mames. Así. Ajá. Pues buen Michael, vino de Querétaro. Ah, sí. No manches, estuvo mortal. Al final se supone que iba a llegar a las 7 de la noche a avanzarle lo más que se pudiera. Después me escribió, no, voy tarde. Llego como a las 11, 12. Ok. Llegó 11, 12. Me dice, pero nada más a pistear porque, pues, ya, sí, sin tema. Y ya que estamos aquí, dice, pues ya empiézalo. Yo, bueno, se fue a las 8 de la mañana. No. Y venía con alguien, ¿no? También Con se su quedó. papá, se quedó jetón. ¿El don? Ay, Entonces, estuvo mortal, la espalda, ay, estuvo... Pero quedaba, es un manubrio y está quedando No lo vi, güey. muy fresa, güey. Obviamente no lo acabé, ajá. pero ya no resistió. Pues, después de tantas no. horas ya el cuerpo ya tampoco te deja. Y yo es bien cagado porque no hago nada y me canso, güey. O sea, no mames, te lo juro, no hago nada, güey. Voy a la escuela, me canso. Güey, ¿sabes quién estudia en mi universidad? ¿Quién? Esto es trending topic. Vas a ver que igual no puede salir. Pero el hijo de AMLO, ¿A poco? hoy lo vi. Está ahí, estudia Chocoflan? derecho. Ajá. Órale. Y según estaba en Madrid, pero sí, te sí. quemamos. Mierda. Pero sí. Ok, entonces, Pues ahí, güey. como cada episodio del Círculo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema de hoy Ujú. va a ser pena de muerte No manches. en México. Pero no, yo sí. Vamos a ver. Ah, órale, de qué bueno, se vamos a ver. vamos a ver su historia. Ok. ¿Para qué va? ¿Sí? Ok, ¿Le va, late? me late. Bueno, pero no vamos a meternos en rollos de que si es bueno, malo, rollos de moral, Ujú. de ética, que si está bien, mal. No pretendemos meternos en rollos de derechos humanos, si no, pues nos van a atacar los abogados, las feministas, no, o sea, siempre como un tema pues para Pues sí, platicarlo, para debatir. exponer, debatir, pero nada más, Va. ¿no? No meternos en Pues sí, porque al final es mi punto de vista, tu punto de vista y... Sí, finalmente no podemos dar juicios de valores, ¿no? Pues no. Porque cada quien tiene su opinión y el público que nos escucha y nos ve, pues también, Claro. evidentemente. Pero bueno, como un dato inicial, Ujú. yo les preguntaría, ¿ustedes sabían que es hasta el 2005 cuando se abolió la pena de muerte en México? No, yo no tenía ni idea. Yo pensé que nunca había existido. O sea, yo ya existía en este mundo cuando... Sí, Se desvivía 2005, gente. o sea, es hace 20 años. Estamos en Ajá. 2025. Pues sí, güey. Sí. O sea, lo que voy es que ¿qué estaba haciendo a mis 17 años? Pues mejor no lo platiques, güey. Porque Entonces, yo me ya. estoy viendo el resultado enfrente. Yo sí sé No, que estabas todavía haciendo, no, güey. todavía pero- Qué bueno, porque imagínate mis suegros así de... Nos hubieran pedido. Ay, ¿no? Sí, Sí, o sea, 20 años es nada, ¿no? sí. 20 años, o sea, desde 2005 en México. O sea, Sí. sí, está hasta... Esa fue como la pregunta de, a ver, ¿qué más hay sobre Ujú. este tema? Y bueno, fue durante el sexenio de Vicente Fox, o sea, para no creerse tampoco, ¿no? Él es el de comes y te vas, ¿no? Ujú, Ajá. Exactamente. Órale, yo no sabía eso. Sí, O sea, me hubiera imaginado que hubieras dicho como de que, no sé, no la conquista, pues no. En el siglo XIX. Ajá, de Porfiriato, XVII, algo así. ¿no? ¿No? Con- Hace 20 años. Órale. Apenas hace 20 años. Qué loco. Sí, está. Dato curioso, ¿no? Sí, Órale. sí. Pero bueno, pues es a partir de eso que empezamos a ver, bueno, ¿y qué pasa en la época prehispánica? Ya saben Ujú. que es mi tema favorito. Sí. Y digo, bueno, ¿hay pena de muerte en la época prehispánica en México? O sea, pero ¿era como castigo?
O sea, porque yo sabía que la muerte para ellos era un tema de, lo máximo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? No, porque pensé lo mismo. Ah, o sea, al sí, final ¿no? dicen, pues sí, me voy a sacrificar. Ajá. Bueno, es que ahorita el término pena de muerte, o sea, es ese concepto, ¿no? De matar, pum, ¿no? Ya, por un castigo. También en la época prehispánica existía, pero con otros objetivos, con otros fines, ¿no? Okay. Pero no es tal como lo vemos ahora, este concepto moderno, ¿no? Ok, de ok, pena ok. de muerte, pero sí existía. Bueno, en el México prehispánico, primero, para contextualizar, hay que pensar y recordar que cuando existe el comercio, pues esto va a generar de alguna manera una división de estatus social o de clases sociales, ¿no? Entonces, los ricos son los que de alguna manera pues van a tener este poder, ¿no? Okay. ¿Y cómo van a poder manipular a la gente? Pues a través del poder, el poder religioso, el poder político, poder social como clase, ¿no? Y evidentemente también una forma de poder, pues es a través de la educación. Entonces, bueno, en este sentido, hay un códice, que es el Códice Mendocino, que se le conoce por ese nombre porque se supone que fue mandado a hacer por el virrey Antonio de Mendoza, y de ahí el nombre. Okay. Bueno, este códice es bien interesante porque nos señala o nos representa tres fases de la vida de los grupos nahuas, ¿no? Una de las etapas importantes es lo del ciclo de vida. Okay. Y ahí queda representado cómo desde la familia, desde que nacen, los niños son educados para cumplir con ciertas normas, ¿no? Okay. Y en caso de que los niños no cumplieran con esas normas, pues habían castigo. Ah, yo dije, los mataban. No, pero habían castigos severos para un niño, ¿no? Dependía mucho de la edad del castigo. Dime. ¿Cómo qué castigos? Por ejemplo, Ajá. si eran mentirositos, si eran flojitos, los papás los castigaban, por ejemplo, los hacían aspirar chile. ¡Ah, chinga! Sí. De hecho, en el códice está la imagen donde el papá carga al niño, lo pone boca abajo y está la fogata. Ah, sí, me lo está explicando de otra manera. Uy. ¿Por qué? No, o sea, es que no ¿Cómo te entendía lo cómo. O sea, imaginarías? yo dije como de. Lo sentaban, o sea, en las cubetas de barro y lo ponían así. ¿Sabes? Como el vaporru. Ajá, o sea, como el humito. Ajá, Ah, pues pero está peor. Pues es que no sé. Es que yo soy maníaco, güey. Pues sí, o sea, imagínate, en fogatita, Sí. que ahí el chile, y en la imagen tú lo puedes ver cómo está el chile quemándose y está saliendo el humo. Órale. Pues imagínate, aspirar eso, y los Sí. niños los tienen así No manches. volteados boca abajo. O sea, ese era un castigo. O sea, ¿esto qué edad? Chiquitos, o sea, 3, 4 años. O ¿Qué sea, pedo las generaciones de cristal, güey? Sí. Sí, imagínate, o sea, Se enojan. y pero aquí no ya juegan se Xbox. enojan, exactamente. Es que no hay internet. Poca mano. Tú quieres comer 3 veces al día, no mames. Exacto. Otro tipo de castigo que igual no llegaba a la muerte, pero de alguna manera es como el antecedente, Sí, ¿no? pues o En la lo que hay antesala. normas y que no puedes violarlas, ¿no? Sí. Entonces, ese es, como dices tú, la antesala de estas penas de muerte posterior. Otro castigo era que los ataban de manos y de pies y los llevaban al bosque en la noche y los dejaban ahí Órale. toda la noche. O sea, y no habría manera de que se zafaran. Pues no, pues eran niños chiquitos, ¿no? Y además, pues yo quiero creer que había como ese miedo a la autoridad del padre, ¿no? No como ahora. Ajá. A mí se me hace más grave eso que el chile, güey. O sea, lo aspiras, te duele la garganta, los ojos, todo, pasas un día y ya, ¿no? Pero si te dejan en el bosque, ¿no? Solito. Una noche. Oscuridad, Oscuridad, animales, que te pique algo, frío. Sí. El trauma de ¿por qué me dejaron aquí? No manches. Ay, también pobrecito, ¿no? O sea, digo, no sé, formulé mal mi oración. Pero pues sí está feo. Sí, Sí. ¿no? O sea, pues eran castigos ejemplares, ¿no? Al final del día, ¿no? Con el afán de que tú te fueras formando este hábito de de hacer caso. Sí, de hacer caso. No, y otra cosa interesante es entonces, los papás normalizaban eso, porque me imagino que es generación tras generación y que al papá le hicieron eso cuando era. O hasta peor, ¿no? Supuesto, ¿no?
sí, o sea, era como una estructura, digámoslo, ¿no? Que se daba de generación en generación. Y este códice es bien interesante porque refleja, ¿no? O sea, fue captado a través de imagen este tipo de castigos, ¿no? También otro castigo era que les punzaban la lengua con espinas de maguey. No manches. Sí, o sea, hay niños chiquitos, ¿no? Y tú, o sea, no sé si has visto las espinas Sí, del son- maguey, que sí, son, sí, son- grandotas. Inclusive bien hasta se puede picudas. tatuar con ella. Exacto. También, por ejemplo, la gente que trabaja piel Ujú. o cuero. Crocosía, ¿no? también, o sea, usan eso, ¿no? Rayos. Entonces, sí, eran castigos ejemplares, o sea, Pues sí. fuertes, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que una civilización tan ordenada, o sea, es por disciplina desde chiquitos? Pues sí. O sea, haces algo mal y jamás quieres volver a aspirar chile, No, que te güey. piquen la lengua, o Te sea... vas formando, ¿no? Claro. Ese hábito de Sí. no mentir, no ser flojo. O sea, tenían actividades como Ujú. barrer las casas, limpiar, no robar. O sea, eran... Fíjate que apenas vi un meme que decía la higiene en la época prehispánica y se están bañando creo que varias veces al día, o sea, Sí, sí. eran muy limpios, ¿no? Y después Mucho, ponen un diagonal, los españoles y los franceses con perfume apestando, en vez de que se bañen, se echaban más madres para que no, o sea... Bueno, pero ahí también tenía que ver un poco el asunto del agua. Ajá, O sea, en en Francia Europa no hay tanta agua como en México, Ok. ¿no? Y eso hasta hoy en día. Hasta hoy en día, ¿no? Entonces, el agua, por ejemplo, es más cara ya por lo mismo, ¿no? Ay, pero ¿no hay mares? ¿O Sí, pero ríos? no se potabiliza el agua de mar, güey. Te voy a bañar, no me la voy a tomar. Pero, güey, si te bañas con agua de mar, quedas todo tieso, Sí, picado. la sal es Pero de peor, algún ¿no? Sí. río. O Es de que lo algún- que pasa es que en el río hay, no sé. Sí, yo tampoco. Ya te estás desviando del Sí, tema. O sea, ay, Mario. Mames, Sí, es un tema de higiene. Pero hasta aquí eran cultural, ¿no? muy- O sea, porque, pues sí, güey, la de la higiene aquí eran muy limpios. Sí. Allá era súper bien visto que comías, o sea, los festines, y si no eruptabas en la mesa era un tema de que eres un maleducado, no te gustó. Maleducado, ¿no? No Aquí, te ¿cuándo, gustó. güey, en la vida? O sea, ¿sabes? Sí, sí. Como, por ejemplo, algunos orientales, ¿no? El rollo de que... De aspirar la sopa. Ajá, Justo. que lo escupa. Ah, pues la chinita que Iu. encontramos, güey, yo la veía comer ramen. ¡A la madre! Y yo, Sí, que ah, da ¿sí te gustó? asquito, ¿no? Sí, sí. Ah, qué asco. Pero pues ya nos Pero es explicó, cultural, exacto, es nos explicó cultural, que es ¿no? igual para Parte. probarlo. Y también es un rollo de si me gustó, Ujú. o sea, expresar de alguna manera Ok. que estuvo sabroso, Ujú. estuvo rico, ¿no? Como uno pudiera decir, ay, qué sabroso, qué rico, estuvo Ujú. delicioso, ¿no? Sí, Para sí. ellos es importante esa parte, ¿no? Bueno, pues entonces en el México prehispánico sí había pena de muerte, ¿no? O sea, empezaban desde niños Ujú. a Educarlos. darles ese temorcito de hacer las cosas Pues, mal, ¿no? temorzote, ¿no? Ujú. Pero aquí sí había varias causas y Ajá. también había varias formas de pena chinga. de muerte, ¿no? Entonces, una de las formas era la lapidación. No, ¿como los árabes? Sí. Órale. Sí. Les daban, o sea, les aventaban piedras Ajá. hasta matarlos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, o morían en el Ajá. acto o hasta que quedaban sepultados totalmente con las Con piedras. piedra. O sea, a ver, déjame entender, ¿se juntaba la banda Ujú. y le empezaban a lanzar piedras? Sí. Por ejemplo, un robo en un mercado, ¿no? Ajá. Lo agarraban y todo mundo, o sea, en una plaza pública, pues todo mundo tenía el derecho de aventarles piedras. No manches. Sí, hasta que morían, así morían. Órale. Esa era de alguna manera esta pena de muerte, ¿no? Sí. Y era tenía como dos objetivos de alguna manera este Ujú. asunto, o sea, hacerlo público, un poco para el que, bueno, a mí me robaste, pues desquito mi coraje matándote, ¿no? Sí, ojo por ojo, ¿no? Sí, Digamos. Ajá. Y por otro lado, pues también era un rollo de pues, que la gente vea Claro. Sí, que claro. si tú robas, pues eso te puede pasar. Bueno, Claudia, por favor, activa tu sistema de lapidación otra vez. No mames. Sí, o sea, Pues sí sí, está güey. impresionante, ¿no? Sí. Ujú. O sea, es como para decir, eso no lo debes de hacer, ¿no? Claro. Te va a ir Yo creo que eso fatal. ya no se podría en la actualidad. ¿Quieres ver que sí? ¿Cuántos inocentes que de repente no lo hicieron
y le cae a alguien mal y empieza a gritar, lo acaban de hacer todos agarran, le dan de piedrazos y al final, no es cierto. Pero imagínate, está el C4 Jiménez viéndote. Bueno. Si estás hablando de actualmente, mamá, pues ya, güey, o sea, ¿qué, güey? Buen punto. Ok. Sí, no, pero sí está denso, ¿no? Sí, está denso. Morir de esa manera, ¿no? Y digo, puse como ejemplo el robo, ¿no? En el mercado, pero habían otras infinidades de actividades o motivos por los cuales podían ser Castigado. ¿Cómo a cuáles? través de Me eso. llaman la atención. Pues, por ejemplo, si eras infiel, ¿no? Órale. O sea, hay varios. Ajá. Otra forma, por ejemplo, era morir quemado. ¡Oh! Sí, ¿no? Entonces esa era otra forma de pena de muerte, ¿no? Pum, seguro. Creo que es de las muertes más feas, ¿no? ¿Quién sabe? Porque hice una investigación ¿Ah? que cuando te quemas, o sea, pierdes... Sensibilidad. Ajá, güey, y ya llega un momento donde no sientes Bueno, nada. pero cuando ya está en tercer grado, pero antes de llegar al tercer grado, Sí, el primero y el segundo, Y imagínate, quedar güey. como asfixiado. Bueno, tal Ay, vez. no, o sea, ¿Quién es sabe? feo. Sí, está duro, no sé. Sí. O sea, y los prendían así, tal cual. Sí, los quemaban vivos, ¿no? Ujú. Ay. Sí. Estábamos locos. Ay, Dios mío. Y yo creo que son de las expresiones más feas, ¿no? El quedar muerto por quemadura. Oh, yo tuve una experiencia, una vez fui a un CEMEFO por parte de la escuela, Ajá, y sí, o sea, nos tocó un joven ajá. quemado, y de verdad que yo no olvido esa imagen de verlo, cómo quedó de su cara así desesperado. Sí. Sí, fue feo, ¿no? No se me olvida esa imagen. Y es que imagínate, yo hace muchos años fui a Guanajuato, Mm. al de las momias, Ujú. y hay ciertas momias feas, o sea, sí se ve su expresión acá, pero no tiene ojos, no tiene... Ahora un quemado recién que tiene la expresión. Ujú. Ay, no, va a Sí, ser muy sí, desgarrador es feo. ese Nunca he visto esas tema. momias, ¿No? güey. No. ¿No? ¿Las de Guanajuato no? Sí, Vamos hay a unas. ir al de San Ángel. Vamos Ahí a hay. ver. Vamos. De hecho, salió apenas una momia que sigue trenzado su cabello, pero haz de cuenta que le hicieron las trencitas ayer. Sí, porque, bueno, se supone que cuando mueres, Ujú. lo único que te sigue creciendo es el cabello y las uñas, Sí. ¿no? Sí. Entonces, y justamente la explicación es porque cuando te cortas el cabello, no te duele. Cuando te cortas las uñas, normal, o sea, no que te cortes así al límite, pues no te duele, ¿no? Ujú. Esas son la única parte de tu cuerpo que si te cortas no regenera. te duelen, Ajá. ¿no? O sea, que siguen creciendo. Okay. Entonces a las lagartijas no les duelen cuando le cortan la cola. Pues yo creo Pues que tal vez no, güey. Porque se Habría que regenera, preguntarle, ¿no? O ¿Por sea, qué no llegamos sé. a las lagartijas? ¿Por qué no? Ok, a ver, me está volando la mema, este trip de... Igual, me imagino que quemarlo en plazas públicas. Era como un castigo para que la gente lo viera, Ujú. ¿no? Para que así, pues, Ya no lo hicieron. generaran cierto miedo, ¿no? Ajá. Así de, mejor yo no lo hago, ¿no? Ok. Que así me va a pasar. Ok. Bueno, ¿y qué más? O sea, ¿solo eran esas dos formas? No, hay muchas más, digo, no vamos a poder tocar todas, ¿no? Ajá. A fondo, ¿Por qué pero no? bueno, por ejemplo, por ahogamiento, también esa era una forma de pena de muerte, ¿no? Podría, en este caso, era cuando, por ejemplo, una mujer abortaba. Abortaba. Ajá. O cuando tenían relaciones entre familia. El El incesto. Entonces, exactamente, les daban cuello, ¿no? Los ahogaban. ¿Y dónde? ¿Cómo dónde? Ajá. O sea, en Pues los un ríos, ¿no? lago, en un río, ¿no? Ah, sí, seguro. O sea, Ajá. digo, Ya. ha de haber- o ríos, o a lo mejor Un pozo. espacios, sí, o sea, sí Ay, había. qué duro. Se buscaba, o sea, se buscaban las formas, ¿no? O sea, lo ves muy duro, pero pues pórtate bien y ya no te pasa nada de Ay, eso. güey, pero un error. Ay, un error me voy a ir a Darle cuello a darle un cuello bebé, a no, un... está chido. No, güey. Pues ve Monterrey, está lleno de incesto. No, nada. Ok. Pero, ajá, ¿y qué más? Por ejemplo, otra cosa era cuando los descuartizaban. ¿Esa era otra? Esa era otra forma. ¿Lo dices tan De normal? matar. No, pues no somos legos, ¿qué pedo? Sí, ¿Cómo sí. pasaba eso? Eso normalmente pasaba cuando ya era un caso extremo, o sea, ya era... Ay, los otros no. Pues no, porque se consideraba como o sea, parte de la vida cotidiana. Menos sádico. Ujú. Y eso ya era cuando era ya algo más extremo, un rollo más militar, ¿no? O sea, como que ya había como traiciones más... y ese tipo de cosas. Exactamente. Ok, ¿no? ok, ok. Otra... Ajá. dime. Es que me causa así de cómo los descuartizaban.
O sea, primero les daban cortaban. cuello y ya después... Pues no, los iban cortando al momento, ¿no? O sea, pues ese era parte del castigo, ¿no? La pena. O sea, vas a morir descuartizado, ¿no? Sí, Cagado. sí, sí. También otra manera era desollarlos. O sea, ¿de que la piel? La piel. Güey. Les quitaban la piel. Man, yo creo que yo no hubiera sobrevivido ni 3 horas ahí, cabrón. No, es que lo estás viendo, si no hacías nada malo, no te daban eso. Era- O sea, por eso está preocupado. Bueno, pero tú eres irreverente o desmadroso, pero no has robado, no has No, violado, pero yo no has creo hecho... que si estuviera en ese sistema, o sea, ni siquiera sería desmadroso. Imagínate O sea, a los tendría Mikey. la oportunidad. ¿Ah, ¿no? bueno, tal vez. ¿Quién sabe? No sé, pero... Bueno, quién no. sabe. Sí, Yo quién creo que sabe. después de tu primer olida de chile sin albur, ya no harías nada, güey. Lo pensaba dos veces. Sí, Porque, güey. por ejemplo, no sé si te ha pasado que en casa queman chile para hacer Sí, una sí. salsita y estás... Sí. Y sientes feo, ¿no? Dices, Sí, pues, no sí. te pases. Pero ya algo más... Y estás lejos, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero Algo directo. ya más directo. Es y como una siendo nebulización niño, con chile. O sea, ajá, no sí, manches. sí, estuvo cañón. Sí, está ¿no? cañón. Y por ejemplo, este rollo de que les quitaban la piel iba en dos sentidos. Podía ser tomado como algo, como un privilegio, un honor, Ujú. porque bueno, pues al final aquí es algo muy curioso porque los mataban Ujú. y una vez que estaban muertos, ahí empezaban a quitarles la piel. Ah, ok. Ajá. Y entonces la piel la utilizaban como capa y podía ser como un honor, o sea, el dios Sí, o el de- sacerdote se está poniendo ¿La la piel? piel de este cautivo, cabrón. ¿no? Ok. Y por otro lado, podría ser como un rollo de, pues, burla, ¿no? Sí, sí, claro. Me pongo tu piel y me estoy burlando de ti, ¿no? Ya Sí, te te traigo maté, encima. exactamente, ¿no? Pero en cualquiera de las dos formas yo pensaría en la familia, ¿no? El que le Sí. quitan la piel, imagínate, ¿no? O sea, por muy honor que sea, dice, "No estás viendo la piel de mi familia, ¿no? Está cañón, ¿no?" Sí, porque, o sea, al final te puedes imaginar una capa de piel, Ujú. pero imagínate Que tenga No, la- el estás cuerpo viendo así. que- Sí, sí, estás güey, viendo ¿no? que es tu familia, ¿no? Exacto, o De sea- los tuyos, dices. Mierda, qué loco. Está cañón. Sí está ¿no? duro. Sí, sí estaba fuerte, o sea, no era pues como, ay, sí, yo voy a cometer robo a casa, o sea, hay infinidad de causas por las cuales te podían dar Ujú. pena de muerte, ¿no? O sea, robar a una casa, vestirte de mujer cuando eres hombre o de vestirte de hombre cuando eres mujer, o sea, eso era muy penalizado, por ejemplo, ¿no? Mucho, muy penalizado, que generaba penas de muerte, o sea, no era... Ajá. O sea, sí era rudo el rollo de la educación y Sí, la sí. formación y pues los castigos severos y ejemplares con el afán de que pues No hicieras nada no lo malo. vuelvas a hacer tú, ¿no? No Claro. lo hagas tú más bien, ¿no? Más Ok. que no lo vuelvas a hacer. No lo hagas tú, porque te va a ir como al que le fue. Ay, estornudé, güey. Sí, sí, sí. Sí. Qué loco. Sí, 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 o sea. ¿Y era común? O sea, no sé, ¿era cotidiano ver eso? Pues sí, porque en toda sociedad hay gente, como tú dices, Lacrosa. es que si te portas bien, pues te va a ir bien y no va a pasar nada, pero siempre hay algo en que no se portó bien, Ujú. alguien que fue gandalla, alguien que se quiso pasar de listo. Fíjate, Y hasta como finalmente- personalidades, luego hay, o sea, hay personas que se prestan para tener ese humor o esa... O sea, malicia desde, o sea, se le ve como que desde el nacimiento, dice, este Sí, güey que es está lacroso loquito, ¿no? desde Sí, que sí, sí, nació, sí. o sea, Ujú. no todos, pero sí he conocido dos que tres que digo, órale, Sí, este sí, loco gadito, nació ¿no? para eso y Sí, le sí, sí. gusta, Sí, ¿no? sí. Pues los asesinos seriales, ¿no? Ajá. Serían, digo, un poco el rollo de que tienen un perfil Sí, sí. ya dado, ¿no? Entonces, no dudo que en el México prehispánico, pues finalmente también existía Claro, eso, ¿no? un loquito. Entonces, sí, Un loquito. el loquito. Ok, entonces es en la época prehispánica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es o sea, y después en la época colonial, o cómo es el choque entre que ya vengan los otros vatos Los españolitos. ajá, los españoles a cambiar todo, o lo cambiaron, o lo dejaron así, o... Bueno, No, bueno, obviamente se dan cuenta de toda la estructura tan fantástica que tenían, Ujú. pero pues ellos también empiezan a
optar por sus propias leyes, ¿no? Entonces es cuando empiezan las autoridades virreinales a decir, bueno, nosotros nos vamos a encargar de aplicar estas penas, penas de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues a través de la Inquisición, ¿no? Okay. La Santa Iglesia, que de santa pues no tiene nada, ¿no? No. Y bueno, ellos nuevamente se adjudican este poder que les confiere la corona, y entonces empiezan pues a hacer de las suyas, ¿no? Y obviamente pues hay mucho abuso por parte de los religiosos con respecto a los indígenas, ¿no? Por ejemplo, la falta de fe, ya era un motivo para que te castigaran, incluso pues te mataran, ¿no? Ahí sí ya estarías en riesgo tú, güey. ¿Por qué? Porque si te dicen que esto es rojo desde un inicio y te dan chile y todo y de repente te dicen esto es azul, ¿qué vas a decir? No, sí, la riata esto es rojo. Pues entonces agarren este papito porque no hace caso. Sí, claro. Qué guay. Sí, Tienes razón. Y es que, o sea, yo siempre he pensado, una de mis ideas locas es como, qué impactante ha de haber sido para los indígenas Sí. de tener una serie de dioses que también eran rudos y lo que tú quieras, pero al final meterles en la idea, en la cabeza de que solo es un dios y que además les presentan un dios ensangrentado, Sí. o sea, un dios... ha de haber sido muy impactante para ellos ese cambio, ¿no? Sí. O sea, no ha de haber sido nada fácil, nada fácil. Y escuchando ya todo esto, yo siempre había dicho, si yo hubiera vivido en esa época era así como de no, ni más, yo sigo defendiendo mis dioses. Pero después de todo esto ya no tienes opción, güey. Pues es que, güey, seguramente sí hubo mucho indígena que se opuso a este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Pero pues justo para eso llegó la Inquisición y papito dices, no, pues... Sí, estás dile en no contra a de tu la vida. ley de Dios, ¿no? Y, entonces, Y aunque te pongas tanto rudo, agarran a tus familiares, güey. Pues sí, güey. Sí, O sea, no, no está solo eras cañón. tú, sino también tu familia. Y pon tú que tu familia también, güey, pues te desaparecen y México mágico. Sí, O sea... sí, al final del día, ¿no? Estaba pesado. Y, por ejemplo, se sabe de casos donde se ha hecho, no sé, salvamento arqueológico, restauración en iglesias. Y, por ejemplo, se han encontrado cristos que al restaurarlos se dan cuenta que dentro del Cristo hay, por ejemplo, códices, hay figurillas de deidades, ¿no? Entonces, imagínense que de repente el indígena entraba a la iglesia a escuchar misa, cuando en realidad no estaba por ese objetivo, estaba Claro, por supervivencia. por ceremonia a su Dios, ¿no? Sí, A sus qué dioses, loco, decían. güey. Ah, o sea... El padre cree que tú estás orando y rezando a un solo Dios, cuando en realidad tú estás viendo Lo tuyo. dentro de la imagen de este Escondiste único ahí. Dios, metiste un rollo tuyo, ¿no? Fíjate que no me acuerdo si tú me lo comentaste o salió en las noticias, que se supone que, o en la mayoría de las iglesias actuales, abajo hay vestigios de, pues obviamente, templos o no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Pirámides, ¿no? Pero en algún momento... Prehispánicos en iglesias católicas. Ajá, en algún momento obviamente estaba una ya construida y se empezó a caer, no sé si por sismos, no sé, y se empezó a descubrir un pedazo que era pues obviamente de dioses, o sea, justo lo que mencionas, y muchas personas iban ahí nada más a esa iglesia porque sabían que había, pues o sea, que había dejado algo ahí. Hasta que de repente pasa eso, se rompe y se descubre que hay eso, ¿no? Entonces, pues sí iban, pero no tanto a escuchar al padre la misa, sino porque ahí estaban sus sus deidades, sus orígenes, ¿no? Su cosmovisión, finalmente, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que sí hay casos, y muchos, más de uno, donde eso sucedía, ¿no? Ahorita me surgió, perdón, no, dime. Dime. Me surgió una duda. A ver, ellos, bueno, los españoles llegaron siendo católicos, ¿no? ¿Cómo se podría haber llamado a la religión o creencia que profesaban los nahuas? Pues propiamente como los católicos, ¿es la religión católica o cristiana? No. Ah, okay. Era la veneración
a muchos dioses, pero no solo dioses, sino elementos como el fuego, el viento, el agua, ¿no? O sea, era a la naturaleza, o sea, como que veneraban muchas más cosas que un solo dios, ¿no? Ya. O sea, no hay como un término propiamente, que yo sepa, pero sí hay como esta visión de adorar. Todo en general. Ajá. Okay. Eso está bien bonito. Sí, Pues sí, sí, porque sí. al final no es una estructura cuadrada, sino... Digo que sí había muchos dioses, ¿eh? Sí, o sea, sí. muchos, pero al final pues también tenían un rollo de naturaleza, tenían un rollo, el trueno, la lluvia, a la tierra, a los árboles, a los animales, entonces eso pues era como más enriquecedor, ¿no? Por eso les digo, para mí sí me genera como siempre me pongo a pensar en ese rollo, qué impresión para los indígenas, que a fuerzas te tenían que meter a un solo Dios, y además todo ensangrentado, todo, porque hay cristos que dan miedo, la verdad, o sea, sí, que Sí, hay cristos tú, feos, sí, muy grotescos, ¿no? pues no feos, yo creo que muy tétricos sería la palabra, ¿no? Como que lejos de decir, ay, me quedo ¿Eso qué es, barroco? en la oración, pues hay de todo. Pues hay de todo, hay sí, de todo, de todo. hay de diferentes estilos. Inclusive ahorita, ¿no? Sí. No hay la expresión de, míralo, cómo lo golpearon, lo dejaron como Cristo. Sí. ¿Nunca has escuchado eso? Sí. Sí, toda acá la pasión de Cristo de Mel Gibson. Sí, ¿no? Entonces, pero sí ha de haber sido fuerte, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hubo un caso muy sonado de un indígena que era noble, de hecho era nieto de Nezahualcóyotl, que fue como el último tlatoani, el que tuvo el contacto con los españoles. Entonces no era cualquier hijo de vecino, era alguien importante. De hecho fue principal de Texcoco, pero él fue acusado por la Inquisición. Bueno, fue quemado vivo en una plaza pública porque había sido acusado. Decían que él seguía adorando a sus dioses. Okay. Y hacía ceremonias, supuestamente. Okay. Entonces la Inquisición viene por él y dice, no, aquí no puedes hacer eso, entonces te vamos a dar un castigo ejemplar. Lo queman vivo en plaza pública, y no solo a él, sino a toda su familia. ¿A su papá también? O sea, él era el papá, él era el papá, a la esposa y a los hijos. Órale. O sea, sí, muy cañón. Entonces, pero ahí, o sea, también hay que tener como contexto que la iglesia muchas veces abusaba de su poder para sacarles, porque cuando le hacían ese tipo de juicios a esa gente, pues les quitaban todos sus bienes, ¿no? Hijos Entonces, de todo su eso puta pasaba a la madre. iglesia, ¿no? Finalmente. Ese es a lo que voy. Entonces, si tienes un buen de varo y todo, aunque no hayas hecho algo, te busco cualquier cosa para Darte. cuestionarte, darte públicamente y quitarte tus cosas. Sí. O sea, el mundo ha funcionado así toda la vida. Sí, de una u otra manera, antes, después, hoy día. O sea, yo creo que hay muchas cosas, o a lo mejor poquitas, buenas de la conquista, pero todo funcionaba genial, o Yo no le sea... veo nada de bueno. Es que sí, güey, o sea, yo tampoco encuentro muchas cosas buenas en este tema. O sea, sí, pues nos dieron, ¿qué cosas? Espejos, ¿no? Uy, qué cabrón, me puedo ver. Y ya, güey, o sea... Pues no hay que ser tan fatalistas. No, Digo, sí. seguramente hubo cosas que se desarrollaron, pero por ejemplo la Acueductos, escritura, pues ya había aquí. ¿no? Pero bueno. había escritura, finalmente También. aquí había escritura de No, manera sí, pictográfica, no, ¿no? yo- Sí. Por ejemplo, hay una teoría, hay quienes dicen, investigadores que dicen que nos aportaron el rollo de los caballos. Y no es cierto. Hay teoría que los caballos se evolucionaron, o sea que leí algo así como que se fueron, o sea, migraron, por decirlo así, pero que sí había caballos en la época prehispánica. O sea, que no vinieron los españoles a darnos. Digo, Eso son sí no lo teorías, sé. ¿no? Ajá. Son teorías, pero dices, Bueno, a lo mejor y dentro de lo malo traen una enfermedad y se desarrolla alguna cura, ¿no? pues sí hubo, pues sí No, trajeron sí, la viruela, la viruela, que sí. ahí hubo mucha muerte de indígenas, pues porque no tenían las defensas para una enfermedad de ese tipo, ¿no? Entonces hubo mucha gente que murió a partir de eso. No, nada bueno. Pues por lo pronto creo que no encontramos nada. Hay que No, pensar. no, si algo o bueno próximamente a lo nos mejor dejó. en la temporada 12 del círculo güey, vamos ya a decir, vamos a- mira, Sí, nos yo creo que trajeron- eso pudiera ser punto a su favor. Sí. Pues Pero se por llevan lo más. pronto, no,
no nos viene a la mente nada. Ok, Nada bueno. entonces, no importaba ya si tenías un rango, te podían dar cuello. Sí, no, o sea, en la época virreinal, o sea, yo creo que está más rudo, ¿no? O sea, como dices tú, a veces te plantaban ahí un Sí, rollo te incriminaban. ajá, para que seas culpable y con otro fin, quitarte tus bienes, ¿no? Entonces era más pesado, siento yo, ¿no? Y a lo mejor más dudoso el rollo de si realmente es culpable, si realmente se debe de morir. Es que yo por eso como institución no Sí. la acepto, Sí, para no, nada. como fe, sí. Estamos de institución, ¿no? acuerdo. Yo pienso que, digo, aunque soy católica por tradición, no por convicción, el rollo de la religiosidad popular, o sea, la fe del pueblo, eso me late un buen porque la Eso está ceremonia, chido. pero la iglesia como institución, híjole, sí hay que pensarlo, ¿no? Hay que cuestionarle un buen O de como cosas. empresa o como compañía, sí jala. Güey, eso nunca se lo he dicho, creo que a nadie. Pero yo una vez sí me pasó por la cabeza meterme como hermano marista, güey. ¿Qué es eso? Disculpa. Pues es una organización de la iglesia, que son los maristas, son los pues, que quieren mucho a María. Ok. Y entonces ellos se... No, o sea, que más Bueno. que quieren, no, es La que idolatran, la adoran, la... son devotos Son devotos a de María. la Virgen María, ¿no? Y tienen a otro santo. Sí. Pero pues lo está chido. principal es como la Virgen María, ¿no? La Virgen María y su Champañat. advocación, ajá. Champañat son los dos. O sea, Champañat y María. Son como sus top. Sí. Y ya. Pero yo sí quise entrar en algún momento. Y ya después dije, no. Corto informativo nada más por si querían saber. Sí, claro. ¿María es diferente que la guadalupana? No. No, es que haz de cuenta que son diferentes representaciones en una misma advocación. Es decir, Ok. todas son Marías o Virgen María, pero hay la Virgen del Rosario, la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Carmen, la Virgen, o sea, diferente advocación, ¿no? O sea, Ok. pero es, digamos, la misma persona, por decirlo así, con diferentes nombres, Skins. ¿no? Los skins, ajá. Sí, es así. Bueno, otro ejemplo de esta crueldad de la que estamos platicando sería un códice que está súper hermoso, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y se llama el Códice del Aperreamiento. ¿Del qué? Aperreamiento. ¿Por qué? Bueno, este es un códice muy impresionante, de verdad muy violento. Si tú lo ves, dices, ay, en la torre, ¿no? Pero podríamos como dividirlo en 3 escenas. Este códice lo trabajó un compañero, un amigo, pero bueno, lo puedes dividir como en 3 escenas, ¿no? Una primera escena, vas a encontrar a caciques, o sea, gente noble, gente importante, digamos como alcaldes aquí, algo así, que van a estar paraditos en filita, encadenados de las manos y de los pies, esperando su pena de muerte. Por otro lado, vamos a tener otra escena, que es como la escena central de este códice, donde vas a ver a uno de estos nobles o indígenas con un perro encadenado, pero con un perro que se le está yendo a la yugular. Órale. Con mucha sangre, evidentemente lo está matando, lo va a desgarrar, lo va a despedazar. Sí. Entonces, de esa manera mataban los españoles a los indígenas. Hijos de su perra madre. Pues por eso Pues se sí. llama así. Por eso del aperreamiento, porque literal le están echando los perros, ¿no? Sí, está impresionante. Es un códice muy bonito, pero pues sí impresiona, ¿no? Que dices, no inventes, qué manera de matar a la gente, ¿no? Imagínate ahí esas 2 escenas, o sea, el sentimiento de el que está muriendo a partir, o sea, a través de un perro, de mordida de perro, sentir cómo te están desgarrando, destrozando, y por otro lado, los que están paraditos, Viéndolo. viendo lo que Que les va va para a allá. pasar, Ay, no. ¿no? Entonces sí está Sí, está perro. la cosa, está perro. ¿El emperreamiento? El aperramiento, el códice del aperramiento. Ese está en la página que nos dijiste. Sí, en el, Vamos a en poner el imágenes, proyecto ¿no? Amushkali. Amushkali. Véanlo. Sí, está véanlo. hermoso. Sí. Órale, qué Sí, loco, vale la güey. pena ese códice, está muy padre. A ver, ahí te va un enfoque, un punto de vista. A ver. Entonces, es que no sé si pueda decir la palabra, pero Fronteras.
muertes Ujú. de indígenas en esa época, como lo que pasó con los... Y vaya, lo dije, pero... Bueno, sí, el holocausto. O sea, fue otro genocidio al final del día. Pues sí, ¿no? Pues sí, hubo mucha gente que murió por falsos delitos, porque no estaban de acuerdo en rollos de entrar a la religión, ¿no? O sea, someterse. O sea, sí hubo infinidad de crueldades, digamos, de los españoles hacia los indígenas, ¿no? Ujú. Sí, evidentemente, y quedaron registrados y muchas otras no, porque bueno, se sabe que los españoles cuando ven estos documentos que nosotros consideramos como códices, escritura en caracteres indígenas, pues dicen esto es del demonio. Sí, sí. Entonces empiezan a quemar todos estos libros y pues de las casas, por ejemplo, dicen que hacía fogatas, ¿no? Con los documentos y mucha documentación se perdió, ¿no? Entonces no tenemos demasiados registros, pero sí existe estas fuentes que nos dicen que los indígenas pues fueron maltratados severamente por los indígenas, digo por los españoles, perdón, ¿no? Entonces, una tercera escena dentro de ese códice, ya como para finalizar ese códice, es la más impactante, que hasta da coraje, porque finalmente está representado ahí Hernán Cortés, la Malinche, y la Malinche trae en la mano un rosario. Entonces te da la lectura de que todo esto es Pues sí, a por raíz la de la religión. mano. Hijos de su puta Es así madre. como para todo sea por la religión. Ajá. Y tú dices, ay, no puede ser, o sea, eso sí da coraje, ¿no? Eso sí me enoja. Güey, Dices, no es posible. ¿no? a mí me daría un sentimiento de remordimiento. Imagínate, ¿no? Digo, fueron muchos factores la conquista, ¿no? No solo fue de la Malinche, pero, No, o sea, pero creo que mucho se habló de eso, ¿no? De Sí. traición y Sí. darle una ayuda enorme, ¿no? Ujú. A mí me daría, si fuera la madre, así de, ¿qué chingados hice? Pues sí, O güey. sea, Sí, claro. están quitando a mis dioses, están matando a conocidos, Sí, Pues quién sabe. ¿Cómo esa pudo haber como que esa dormido en las cruda noches? moral, ¿no? Que dices tú, todo lo que hizo. Exacto. Digo, también es que también hay que entender en el contexto en el que ella estaba, ¿no? Era gente que había sufrido, era Bueno, gente que sí. había sido violentada, era alguien que había sido sometida por la Triple Alianza, entonces muchos pueblos se unieron Sí, claro. a Hernán porque decían, pues ya no quiero estar Esos abusos. Sí, sí. a ser abusada por estos tres cuates, Ok. ¿no? Bueno, estas tres Poderes. señoríos, ¿no? Entonces, pues sí, se entiende un poquito el contexto, digo, no se perdona, pero sí se entiende, ¿no? Dices, Me voló pues, la no se cabeza, vale, güey. ¿no? Estoy teniendo así como de brayes mentales. Yo, diablos. Ok, entonces, a ver, estos eran los castigos para los indígenas. Ujú. Pues me imagino que también los españoles eran unos pasaditos de lanza. Sí, claro. ¿Cómo? O sea, ¿también existían castigos para ellos? Sí, también ¿Cómo? había castigos de españoles Vaya. para españoles. Bueno, pues no está tan mal. Sí, digo. No los yo creo que dejaban eran salir de menos, sus pero al casas. Sí, de final que no del cumpliste día. la cuota de indígenas apedrados, ¿no? Sí había, por ejemplo, el caso de un español Ajá. que era, pues digamos como que era el gobernador de lo que ahora se conoce como Nuevo León. Ujú. Era Luis de Carvajal. Él fue acusado y fue muerto porque lo acusaron de que era judío. Ujú. Chinga. Sí. ¿Y Era sí un era o no? español judío. Ajá. Entonces, para la religión católica, pues era herejía. Sí. Y bueno, por ejemplo, a los judíos aquí, digo, yo sé que también en otros lados, pero aquí se les llamaba marranos a los judíos. Ujú. Bueno. Se les ponía también una indumentaria especial para diferenciarlos, o más que diferenciar, señalarlos, ¿no? Sí, ¿Por claro. qué será que los odian Eran- tanto o los han odiado tanto? No sé, o sea, sí está. Se han sufrido un chingo, ¿no? Sí, bastante. Pero pues ve, ahora se están matando entre ellos, o sea, Pues sí. está muy cañón, ¿no? Pero bueno, sí había esos castigos entre españoles. Ujú. Y bueno, en este caso, pues también la familia
evadió porque pues también eran judíos, ¿no? Ujú. O sea, era la descendencia de los hijos, ¿no? ¿Y cómo los castigaban? O sea, igual... Sí, los decapitaban, ¿no? Ujú. Ujú. Y pues a plazas para que se viera públicamente de tipo de castigos, O ¿no? sea, ahí ya había llegado la guillotina, la horca y todo eso. Sí, Pues ya, sí, con la sí, Santa ya, Inquisición, con la ¿no? colonia, ajá. Yo creo que hasta se alimentaron de los castigos de aquí para hacer más cosas en la Santa Inquisición, ¿no? Está muy sádico algunas cosas. Por ¿Nuestras? ejemplo, en las, No. con la Santa Inquisición se sabe que usaban la silla Ajá. que te hacían que goteara en tu cabeza Sí. agua, ¿no? Ujú. Gotita por gotita hasta que te perforaban Sí, sí. el cráneo. Ay, pues también te vuelves loco, ¿no? Imagínate aquí todo el día estar... Sí. No manches. Sí, está feo. No, sí está feo. De hecho, ¿has ido al museo de la Santa Inquisición? No me acuerdo. Yo en vez. algún De momento, tortura, hace sí, muchos sí. años de la tortura, sí habían artefactos para jalarlos, para desmembrarlos, sacarles las Sí, vísceras, los o sea, huesos, ¿no? estaba Prueban los loquísimo. huesos. Ajá. Y otra cosa que vi era que hacían cuartos en donde, eso no lo creía, la neta, de 1 metro de grosor las paredes, ¿no? Para que no se escuchara lo que pasaba adentro. Entonces dije, a ver, 1 metro, o sea, de grosor una pared, no creo, o sea, no manches, ¿no? Después leí hace mucho tiempo un libro del Marqués de Sade y justo ahí hacen esa representación de que estaba en un castillo y que metían a ciertas chicas ahí, pues obviamente para algún tipo de abuso, y que las paredes tenían más de 1 metro de grosor. Dije, ay, güey, 2, ¿no? Sí. Y ya la última fue cuando fui a Guanajuato a ese rollo, el guía que contratamos en ese inter nos llevó a muchos lugares que no eran como turísticos, o sea, eran más así como de, mira, esto es así, ay, órale. Nos llevó a una mina y varias cosas, ¿no? Y nos llevó a una parte donde se alcanzaba a ver un muro de ese grueso, güey, o sea... güey. Que ahí fue cuando dije, no, ya hasta ver, no creer, ya lo vi y dije, ay, cabrón. Y era justo para que no, si hicieras todo el ruido, lo que quisieras de auxilio, lo que quisieras, pues no se iba a escuchar. Nadie te iba a poder Sí, ¿no? escuchar. Pues tan solo los fuertes de aquí Sí, están sí. súper... Y sí, en Madrid las construcciones son estúpidamente grandes, güey. Pues aquí también hay, Sí, o sea, sí. los conventos Ajá. son de muros gruesos, anchos, ¿no? El colegio de Vizcaínas también tiene unos murotes enormes, ¿no? Y bueno, en los conventos, por ejemplo, se me ocurre no sé, ex convento del Museo del Carmen. Ahí pues las celdas están Sí. con muros muy grandes porque pues también eran como sus habitaciones, pero también eran sus espacios de castigo también, ¿no? Ya después investigué que también era por un tema de arquitectura, güey. O sea, que construían muy ancho por el tema de Las estructural. cúpulas, ¿no? Que Ajá, poner. pero eso ya fue después. Ok. Pero, ajá. Sí, soberbia, ¿no? Sí, también. También un poco de todo eso. Pues es como interesante este rollo de que pues, la pena de muerte también se generó de una u otra manera en el México prehispánico, ¿no? Sí. También me acordé de otro caso que también fue para españoles. De hecho, ellos eran dos hermanos, el papá era rico, el papá era amigo de Hernán Cortés y por consiguiente, pues los hijos de este señor, eran 2 hijos, eran muy amigos del hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés. Entonces jugaban, se reunían y todo, era como diversión, los niños juniors de esa época. Y cuentan que, bueno, ellos se reunían y una vez les dijeron, a todos los que son herederos de la conquista, se les va a quitar sus bienes y sus derechos y bla, 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 ¿no? Qué bueno. Sus tierras y todo eso, sus bienes. Pero ellos no están de acuerdo. Entonces se reúnen, pero porque ellos jugaban, digamos, ¿no? Y alguien va y les dice a la corona, saben que estos están haciendo ahí un mitin para que no les quiten sus derechos. La corona dice, pues no, nadie puede estar en Por contra de la encima de... corona, encima de la corona. Y entonces alguien le dice al hijo de Hernán Cortés, a Martín, pues que se vaya. Y se va a España, huye,
pero los hermanos se quedan. Y entonces Los hermanos a ellos, amigos. los amigos, ajá, pues les dan cuello también. Los decapitan en plaza pública y ponen sus cabezas para que toda la gente que pase por la plaza los vea y que sea el ejemplo, ¿no? De que no puedes estar en contra de la corona, ¿no? No manches. Y además, en el caso de ellos, la corona pide que en su casa se eche en la tierra sal Para que no puedan se cultivar. queme, para que ya no sea productiva, para que sea infértil, ¿no? Órale. Y además se pone una placa donde se dice que estos fueron traidores a la patria, casi casi, a la corona, y que murieron de esa manera, pues porque se Órale. quisieron subirle a las barbas a la corona, ¿no? Y esa placa conmemorativa todavía existe. ¿A poco? Sí, podemos ir un día. Ah, o sea, está en la Ciudad de México. Sí, está en la Ciudad de México, la gente ni siquiera, o sea, pasa y ni siquiera la ve, y Pues ni no. siquiera sabe. ¿Dónde está? O sea, me reservo el espacio porque estoy haciendo una investigación Ok. de ese rollo. Dije, güey, top Pero secret. sí podríamos Órale, ir. vamos. Y sí, o sea, tú pasas y la ves, pero no la ves, ¿no? Órale, Sí, qué sí, loco. sí, sí. ¿Ves cómo se corrompe todo por poder y por avaricia? O sea, no solo indígenas para una ideología, sino ya nobles, personas pesadas, pero tienes lana y yo no. Véngale. No manches, o sea, Sí, está poder. ¿dónde buenazo, está güey. tu honor, vaquero? ¿Dónde está tu honor, basura? Sí. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ya en la época de la independencia, pues vamos a tener personajes de nuestra historia oficial, Sí. pues que también fueron fusilados, ¿no? Pues tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla, que sabemos que fue acusado de herejía y traidor, José María Morelos y Y Pavón. Pavón, también fue fusilado, o Álvaro Obregón, Él es el que perdió el la bracito. manita. Ajá. ¿Es cierto que está en...? Sí, Antes. en San Ángel. ¿Neta sí está? Sí, está su mano. Sí, Vamos a verla. sí, está bien. Otras dos, Sí, ya sí. tenemos dos Ujú. visitas. Más. Y bueno, pues el famosísimo Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Habsburgo. También. ¿Dónde lo mataron? En Querétaro. Fue fusilado, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces le dieron cuello, ni modo. Esa es la revolución. No, pendejo, la Independencia. independencia. Perdón, güey. No, ya después de la independencia, Sí. muchísimo después, ¿no? No sé si te acuerdes, pero hace mucho fuimos a Cuernavaca y era como un templo, no me recuerdo muy bien. El chiste es de que había una pared enorme, ¿no? Y era como un paredón y veías los hoyitos de fusión, De las balas. de cuando los fusilaban, güey. Ajá. Órale. O sea, y te dabas cuenta porque tenían a cierta altura, todos eran así, uno que otro acá, ¿no? Pero estaba... Entonces me paré y fue así como de, a ver, pero ahí fue cuando dije, no mames, hace años alguien estaba aquí así de... Ay, sí. Y fue lo último que vio, Güey, No mames. sí, güey, y dije, la mierda que me quito, güey. Sí, Loco, yo sí, nunca he ido a un sí, paredón de fusilamiento. sí, está feo, ¿no? O sea, la impresión sí es Y hasta como de, la vibra, "Ay, ¿no? ¿No mejor sentiste raro? Pues fue de día y había mucha gente y estaba bonito, o sea, un día así como que bello y... Idílico. Ajá, y aparte es a pasto, áreas verdes, o sea, no está como tétrico el tema. Pero sí la realidad fue esa, de que dije, La la escena, madre, sí, la sí. escena. Ajá. Lo bueno, y justo te voy a decir, lo bueno que ya eso ya se quitó, pero no. No, bueno, en 1961 Ajá. fue la última ejecución de pena de muerte en México. O sea, sí. O sea, No, en 1961 fue la última vez como que la ejecutaron. última, ajá, que sí. Y hasta que el 2005 ejecutaron. se abolió. Sí, exactamente. Órale. Y el caso de 1961 es de un militar, en Coahuila, y este hombre pide, o sea, me van a fusilar, perfecto, pero no me tapen los ojos. O sea, Porque quiero ver. yo Ah, qué quiero huevos, morir viendo el alba. Qué Entonces, huevos. no, ajá, sí, está Bien, cabrón, le ¿no? estrecharía la mano a ese caballero. Pero ya no tiene ni Pues ya cabeza. no tiene nada. Nada. Qué loco. Sí, está muy cañón, ¿no? Y bueno, en el caso de Estados Unidos, porque bueno, hay países que actualmente conservan Sí. castigo cañón, ¿no? Y pues acá nuestros vecinos gringos, pues sí conservan el rollo de la pena de muerte. Y lo que yo sé es que hay como 5 formas todavía
en Estados Unidos, es ahorcamiento. ¿A poco todavía? Sí, todavía hay, por electricidad, La silla. electrocutados, ajá, Ajá. por cámara de gas, así como los... ¿A lo Adolfo? Ajá, Órale. sí, por fusilamiento, No manches. ajá, y por inyección De cianuro, ¿no? letal. letal. Ujú. Hijos de su perra madre. Sí, está feo, también está fuerte, ¿no? Sí, Y siguen haciendo sus putas locuras. sí, ahí sí. El ahí camino sí no están es la bien violencia, locos, ¿no? sí, es caer en Quetzalcóatl Y el amor. y ser feliz. Sí. No, qué puta locura. Yo no sabía que existían tantas maneras. Yo pensé que solo era la inyección. No, No sabía no que eran hay fuera. tantas. Hay por lo menos 5 que todavía. Y fíjate que hace poco leí que en Coahuila están solicitando que se vuelva como a activar el rollo de la pena de muerte. Porque lo que plantea ese estado es que se va a recuperar la tranquilidad y va a haber menos violaciones y menos secuestros y rollos así. O sea que el estado de Coahuila sí está solicitando regresar a la pena de muerte. Pues mira, con lo que he visto en cuestión a todo el México mágico, creo que puede ser una laguna legal para que me estás estorbando, hizo algo, elimínalo porque hizo esto. Sí, tendría que regular muy bien, ¿no? Sí, güey. O sea, tendrían que investigar cada caso, hacer bien toda la investigación. Y en México no va a pasar eso. Entonces va a ser una manera legal de decirle... Pues lo que decía el que se postuló para presidente, ¿no? De que les iban a cortar la mano. Ah, ok, sí. El Bronco. El Bronco, ajá. Sí, yo creo que violencia, pues no. O sea... No puedes Ahora, pero sigue pasando, ¿eh? Te estorba alguien en la política, en el periodismo, pues sí. en lo Sí, que sí, sea. claro. Pero Y pues ay, no es se legal, cayó güey. ese... ¿Eh? No es legal. Por eso, pero una laguna legal que digan, de repente hizo esto, le encontramos esto, le fabricamos esto y mátenlo porque me estorba. Sí. Joder. Sí, es un tema para pensarse. Sí, está para duro. pensarse. Pero pues bueno, Bandera. Espero que les Estuvo haya bueno. convencido. No, sí, me gustó mucho. Sí, la verdad es que estuvo o sea, un poco bélico, un poco fuerte, pero pues es una realidad. Es una realidad, O sea, Ahorita voy a buscar ese códice, me gustó, güey. Sí, está Sí, muy bonito. vamos a poner Moshcali, Ojalá ¿no? lo puedas, En la Moshcali. A Moshcali. lo puedas, Ok. mostrar, porque sí vale la pena. O sea, es un códice fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero de alguna manera que refleja lo que pasaba, ¿no? Claro. La realidad, como dices, Mario. ok. Bueno, chicos. Bueno, pues muchas gracias, Bandera. Síganle gracias, dando Bandera. like, comentando, compartiéndolo, para que sigamos investigando más. Claro. Denos más temas. Exacto, si tienen Más temas temas. ahí que les gustaría que tocáramos, escríbanos en los comentarios y pues aquí se encargaré a ella. y pues nada, muchas gracias, gente. Que tengan bonita noche. Ay, el círculo.